Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados, en la oficina de nuestro gran querido y amigo diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, una de las personas que más ha participado en la Cámara. Quiero que sepan que hay diputados que nunca pasan a tribuna, todo lo contrario de nuestro diputado, pero los ciudadanos tenemos muchas dudas ahora con esta reforma energética aplastada por la aplanadora, y los ciudadanos están preocupados, diputado. ¿Qué va a pasar con estos pasivos laborales que tanto están diciendo? ¿Quién los va a pagar realmente? ¿El gobierno? ¿Van a subir los impuestos? ¿Qué es lo que va a pasar, diputado? Bueno, en principio nosotros lo que planteamos cuando votamos en contra de la reforma constitucional es que en el fondo de la llegada de Peña Nieto a la presidencia era una imposición de principalmente las transnacionales con sede en Estados Unidos, aunque también hay de otros países, y que el objetivo de la política económica del régimen era estrictamente apropiarse de la renta petrolera. Lo explicamos muy sencillamente: de cada barril de petróleo, $10 y ya caro, porque la verdad es que nada más vale $6 extraerlo, y se venden 100, y esa ganancia, que fue parte de la reforma constitucional al permitir los famosos contratos de riesgo, por todos los barriles que se extraen al día y anualmente, ¿sí?, implica 1.400.000 millones de pesos. Es decir, 1 billón y cuarto, más, ¿no? 1.400.000 millones, casi 1 billón y medio de pesos, que a su vez implica el 40% del presupuesto nacional. Y auguramos, cuando se votó la reforma fiscal, que ya en ella habían preparado, con el cobro de impuestos a la nación, tapar el boquete que le iban a hacer al presupuesto nacional. En estas leyes secundarias son leyes secundarias, y lo descarnado es que ya ponen en blanco y negro estos movimientos que estaban previstos desde la reforma constitucional. Y en efecto, ellos mediatizaron el tema del pasivo laboral, pero realmente no hablaron de lo que conforma el tema, que más que solo un pasivo laboral, es un pasivo financiero, en su gran mayoría. En una reforma que de última hora mete el PAN y el PRI, obviamente con el Verde y el PANAL, y que les votamos en contra, hablan de que ese pasivo lo pasan de valores actuariales de 1.700.000 millones de pesos a 1.100.000 millones de pesos. Y todavía hacen la faramalla de que los petroleros suben a tribuna a decir que ellos no van a canjear el contrato colectivo del sindicato de petroleros, ¿sí?, que tiene un régimen de jubilaciones y prestaciones producto de sus luchas, que no es tan oneroso para los petroleros. Un petrolero promedio está ganando en una jubilación no más de 15,000 pesos mensuales. Claro. Que para la vida que dieron al país, para la producción, para el riesgo que tuvieron, no puede ser tan oneroso. Más ahí destacan las jugosas pensiones que tienen las cúpulas sindicales, obviamente las cúpulas administrativas de Pemex, que sin duda sí tendrán pensiones multimillonarias superiores a las de los expresidentes de la República. Pero ese pasivo laboral no debería de existir, porque legalmente los trabajadores activos están pagando el régimen de pensiones y jubilaciones de los que no son activos, y los transitorios pues no tienen derecho a ello. Ya de entrada, todos los que son transitorios en Pemex
están muchos de ellos, inclusive los nuevos activos, ya no son parte de estos contratos, ya al contratarlos tienen bajo un régimen individualizado de afores. Bueno, bajo ese pretexto de que había que pagar esos pasivos laborales, porque obviamente al meter a Pemex a la competencia internacional y a las asociaciones y ventas, se puede decir, el desmantelamiento de Pemex, como ocurrió ya con la CFE, pues con eso pretenden hacer que se vote a favor de un pasivo que en mucho supera, insisto, a estos supuestos pasivos laborales, claro, y que más bien estamos hablando de pasivos financieros. En los días en que se votó la reforma secundaria brotó el escándalo, por ejemplo, del Pemex Gate, no de los 1.100 millones de pesos que el sindicato desvió a la campaña de la Bastida, sino de los gastos de las defensas legales de otros negocios del sindicato que se litigan en Texas y que están costando millones de pesos y que a través de entregas a discreción de la paraestatal al sindicato, obviamente por algunos acuerdos políticos que deben de tener, están cargándole a la nación ese pasivo. Entonces, conclusión, bajo el tema de un pasivo laboral que realmente no es tan oneroso a la nación, cargan un pasivo financiero de casos como este que señalo y otros en valores económicos que la empresa debe haber tenido, y obviamente eso sí se carga a impuestos a los ciudadanos, es decir, en las cuentas que hemos hecho, cada ciudadano a partir de esta aprobación de esta ley energética se endeuda con 109,000 pesos mensuales. Cada ciudadano 109,000 pesos anual, pero va a ir creciendo esa deuda porque sin duda el país nunca ha podido disminuir la deuda que genera. Cuando se elabora el presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, al menos en este sexenio, y también los panistas tienen un promedio de endeudamiento de 10% por año en este caso, y obviamente no estamos hablando de un problema de recursos en materia presupuestal, que era otra parte del debate. El presupuesto del país ahorita es de 4 billones de pesos, que si son 26 millones de familias, implicaría que cada familia mensualmente, sin hacer nada más que ser mexicano, recibir 12,000 pesos mensuales en su hogar, un cheque por 12,000 pesos sin mayores esfuerzos, y esto obviamente pues no es posible porque todo lo que entra pues todo se lo clavan estos codiciosos de la riqueza nacional, vendepatrias y traidores a la patria, que resultó este régimen corrupto de Peña Nieto, el PAN y sus adláteres, sus alcahuetes, como decimos. Y para finalizar esta historia, por eso nosotros diferenciamos la actitud del PRD, que es muy importante también que se aclare, porque ahora resulta que se vuelven opositores de la noche a la mañana. Yo por eso les decía que a veces cuando llevan flores a un velorio hay que llevar coronas, porque si no parecen bodas, matrimonios, y se confunde la gente. Entonces, ellos han jugado un papel desde que firmaron el pacto contra México de alcahuetes de Peña Nieto. Ellos votaron a favor de la reforma hacendaria y generaron condiciones, inclusive hay que decir que algunos de ellos votaron a favor también la reforma constitucional, tal vez no la mayoría, pero sí algunos de ellos. Algunos se fueron al baño y no votaron. Seguro. Y ya a la hora de la hora ahora aparecen como opositores, ya que aprobaron el programa sexenal energético de Peña Nieto, que ya contemplaba todo esto que estamos hablando. Sí. Aprobaron y votaron a favor la reforma energética, que son los gasolinazos, entre otras cosas. En fin, un juego de simulación, como el que el PAN pretende hacer con su supuesta consulta a favor de recoger la opinión sobre el salario mínimo. Tamaño, desfachatez, desvergüenza y demagogia. Pero bueno, un poco tratando de dar datos duros y de lo que fue este debate en torno a este tema.
Diputado, México ha sido un país saqueado hace más de 500 años, desde la colonia con el oro y la plata y muchas otras cosas más. Ahora en el Estado moderno vivimos lo mismo. Morelos siempre desconfió de la inversión extranjera y los extranjeros. Ahora con este mundo de la inversión, del capital financiero, del FOAPROA, de una serie de cargas que ha tenido el pueblo de México, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer ahora que aquí en Cámara pues fuimos avasallados? Pero la parte ciudadana es la que nos interesa, que esté enterada de todo esto, de todo lo que está pasando, y con este nuevo partido que es Morena, si es una esperanza este partido, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Sí, sin duda, en efecto, el despojo, el saqueo del país es inédito. Ni en los tiempos de la colonia lograron extraer tantos recursos del subsuelo mexicano como ahora. Estoy hablando de minas. Sí. Tenemos concesionado más del 30% del territorio nacional, más lo que se acumule con estas reformas, que va a ser escandaloso. Y en materia de petróleo, pues estamos más atrás de cuando Porfirio Díaz. Sin duda hay un saqueo enorme, pero paradójicamente la conciencia de los mexicanos y mexicanas tiene que evolucionar a comprender lo que está ocurriendo. El Morena, en efecto, se plantea como la esperanza de México. Estamos contentos, paradójicamente, porque si bien es cierto que hay un sentimiento de frustración por no haber podido detener en este momento las reformas primarias y secundarias en materia energética, por otro lado, el Morena va a aprovechar todas las formas legales de lucha a los que tenemos derecho. En este caso, aunque la consulta popular es muy mañosa en contra de los ciudadanos, nosotros vemos el empuje de la gente que está despertando esta conciencia. Ya casi completamos las firmas necesarias para hacer la pregunta de si está de acuerdo o no con manera de saquear los inversionistas extranjeros y nacionales la industria energética. Nosotros vemos que están los ciudadanos muy activos, participando decididamente. En nuestras encuestas el 80% de la población se opone a esta privatización entreguista, antipatriótica del régimen, y nosotros estamos confiados en que si no cometen el golpe técnico de Estado, que sería evitar la consulta, pues la vamos a ganar. Claro. Y obviamente en este país ya hay una discusión entre los que son traidores a la patria, entreguistas, y los que somos patriotas. Y por la vía electoral nosotros le apostamos a esa vía, respetamos otras formas de lucha, pero sabemos que este país solamente va a cambiar por la vía pacífica, por la vía electoral. Sabemos que el pueblo de México es mucha pieza y nos estamos preparando para en las próximas elecciones federales del 2015 y las que sigan, pues cambiar la correlación de fuerzas. Y lo que sí le podemos decir a los mexicanos y mexicanas es que estamos convencidos que estas reformas son temporales, que no cunda la desesperanza y que más temprano que tarde vamos a abrogar, derogar, eliminar, suprimir, o el nombre que le quieran poner, estas reformas. No solo la energética, hay que decir que vamos también a hacer la abrogación, derogación de las leyes que reformaron en materia laboral, que solo generaron que los trabajadores se contraten por horas a 7 pesos, ya no tengan nada más que para el camión para llegar a trabajar. Vamos a cambiar la mal llamada reforma educativa, que no fue más que un golpe al magisterio en general y al democrático y a las familias en este proceso de privatización de la educación. Sin duda vamos a también abrogar y derogar la reforma fiscal, que más que hacendaria fue una reforma fiscal para nuevos impuestos, y sin duda la energética, entre otras tantas que vamos a tener que cambiar los compañeros y compañeras que nos representen en las cámaras de diputados y senadores, y esperamos que pronto llegue un presidente patriota
calculo que en el 2018 López Obrador ya lo ha dicho, estando bien de su salud, y si los mexicanos quieren, tendremos las posibilidades de alguien que conduzca, pero a lo que le apuesta el Morena no es a un hombre o a 500 diputados o senadores, le apostamos a la fuerza de 30 millones de mexicanos, que son los votos que necesitamos para acabar con este régimen de privilegios, de injusticia y de corrupción. Más de 16 millones de votos en las elecciones anteriores ya hablan de un acto progresista de los ciudadanos y de crecimiento político. Estamos muy cerca, pues, entonces lo que hay que evitar mucho es la corrupción electoral, las mañas, las triquiñuelas, los pagos de los sindicatos corporativos a las deudas del PRI, etcétera, etcétera. ¿Estamos más cerca que lejos? Sin duda, por eso decimos que ya vemos cercana la posibilidad del cambio verdadero. Miren, dos reflexiones finales que me gustaría hacer. Sí. Una es que en la historia no se mide por sexenios, y es falso que la independencia haya iniciado un 16 de septiembre de 1810 en la madrugada. Esa fecha inclusive se puso porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz, y la independencia inició con rebeliones negras en el estado de Veracruz, en Yanga. Un negro justamente empezó las rebeliones, sí, y culmina no en el 27 como se dice, culmina años después. Lo mismo ocurre con la reforma, y la revolución es el momento que el sufragio efectivo y la no reelección sigue siendo un débito a la sociedad mexicana. Es decir, la historia se mide por procesos no cortos, no largos, son sí, procesos, y en este caso la lucha por las transformaciones que requiere este país, si bien es cierto que los malhechores del PRIAN piensan que ya cumplieron su cometido, pues les queremos decir que no, que en efecto la gente que ya votó por la izquierda, por Andrés Manuel para ponerle nombre, ya no cambia fácilmente, y cada día están despertando más. Mira, es el momento, no tenemos ni 2 años del gobierno de Peña Nieto, y más de la mitad de los que votaron por él ya están arrepentidos. Entonces nosotros vemos que más temprano que tarde va a despertar la conciencia de los mexicanos mexicanas, y vamos a lograr un régimen democrático, que es lo primero que se requiere, y con mucha participación de la sociedad, de la ciudadanía en la toma de decisiones y en todos los cambios verdaderos que este país requiere. Entonces sí estamos convencidos, por eso hablamos que vamos por 30 millones de votos, claro, para no dejar ninguna posibilidad al régimen de que haga alguna maniobra o algo por el estilo. Nosotros estamos convencidos que lo vamos a lograr. Diputado, pues muchas gracias por la información, y estaremos atentos a todo lo que haga usted aquí en Cámara. Bueno, pues yo decirles que a la gente, yo les sigo diciendo de las redes, no se hagan pactos, y tanto el programa de ustedes como el que nosotros hacemos son formas de romper el cerco mediático de la teledictadura, y hay que apoyarlos. Muchas gracias.